Más palabra, menos ruido. Hola, bienvenido a Más Palabra, Menos Ruido, un espacio que hemos creado para escuchar la palabra de Dios, que es viva y eficaz, para que podamos escuchar su palabra que es genuina y callar todo el ruido que el mundo nos quiere traer. Prepara una Biblia y tu cuaderno y escuchemos juntos lo que Dios nos quiere enseñar. Bueno, continuamos aquí. Ahorita la canción decía que Dios ha sido bueno. Y sé que tú has experimentado en casa esa bondad y esa misericordia de Dios. Ayer nosotros experimentamos algo maravilloso y es que mi esposa estaba de cumpleaños el día de ayer. Y eso es la bondad de Dios. Cumplir un año más de vida es algo maravilloso. Cumplir un día más, avanzar un día más, un segundo más, allí vemos la misericordia de Dios. Ayer disfrutamos, nos divertimos, comimos, estuvimos en familia y yo le quiero dar gracias a Dios por eso. Porque Dios ha sido bueno y sé que ha sido bueno también contigo porque estás allí en casa, en familia, disfrutando del amor y de la misericordia de Dios. Y de eso es lo que hoy queremos hablarte, de la misericordia de Dios, de ver el favor de Dios en este tema que hemos venido compartiendo desde la semana pasada acerca de pactos. Y bueno, como mi esposa lo recordaba al iniciar, este tema de pactos es maravilloso porque define un antes y un después, teniendo en cuenta que los temas de pactos tienen que ver con periodos de tiempo. Y el periodo de tiempo que vamos a iniciar en el día de hoy, ya lo hemos denominado o se llama pacto de sangre. Nuevo pacto. Nuevo pacto. Pacto de sangre, nuevo pacto es sinónimo, ¿cierto? ¿Por qué es sinónimo? Bueno, el nuevo pacto, como decíamos, es un tiempo nuevo. Un tiempo nuevo. ¡Qué revelación! Nuevo. Pero la sangre es el precio que se pagó por ese nuevo pacto. Siempre había que pagar un precio por el pacto, siempre había que hacer algo para entrar en el pacto. En cada uno de los que estudiamos hace 8 días, no pudimos profundizar por tiempo, pero si tú estudias te vas a dar cuenta, siempre había una señal del pacto, siempre había un sacrificio, siempre había un algo. Y aquí pues es la sangre de Jesús la que fue derramada en ese nuevo pacto, por eso llamamos pacto de sangre. Sí, un pacto de sangre se selló hace más de 2000 años, cuando por una decisión unilateral de Dios Padre cuando envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A qué lo envió a la tierra? A sellar ese pacto de sangre, muriendo allí en la cruz del Calvario, entregando su vida, derramando su sangre preciosa con un propósito especial, y ese propósito fue reconciliar al hombre con Dios, estando Cristo Jesús como ese mediador de ese pacto eterno, de ese pacto maravilloso. Aquí toca hacer un recorderis con respecto al pacto anterior, que era el pacto de Moisés o el pacto de la ley, donde también se hacían una serie de sacrificios y había derramamiento de sangre, y a través de esos derramamientos de sangre pues había en cierta forma una reconciliación con Dios, pero en forma temporal. Ahora, ¿por qué de la sangre? ¿Por qué tenía que haber un sacrificio
y donde o cada pacto se sellara con un derramamiento de sangre. Pues la palabra de Dios lo dice en Levítico capítulo 17, verso 11, específicamente la palabra de Dios, no sé si lo tienes allí, dice, porque la vida de la carne está en la sangre, porque la vida de la carne está en la sangre, y la sangre hará expiación por la humanidad. A través de la sangre había una reconciliación, pero tenía que suceder algo, porque en el anterior pacto o en el Antiguo Testamento, como te dije hace un momento, era de forma temporal. Y precisamente a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz se selló ese pacto de una vez y para siempre, con mejores promesas. El libro de Hebreos capítulo 8 verso 6 nos habla acerca de que cómo Jesús fue ese mediador de ese nuevo pacto. ¿Qué dice Hebreos 8, 6? Bueno, dice, pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Entonces, ahí este versículo trata cosas muy interesantes, y es que habla de que Jesús es un sumo sacerdote. En los sacrificios, ¿qué era en realidad lo que pasaba? Había en el tiempo de Moisés, había un tabernáculo, ¿sí? Que era como un templo. Pero desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecan, entonces hay una separación, recordemos, por el pecado, una separación del hombre con Dios. Entonces la solución era el derramamiento de sangre. Y en el tabernáculo entraba un sacerdote, una persona, entraba y solo una persona podía entrar hasta el lugar santísimo. Y esto se repitió durante toda la historia hasta incluso cuando Jesús llegó a la tierra, ¿cierto? Se hizo hombre, todavía estaba el templo, ese ya era otro templo, ya no era el tabernáculo, pero también había que hacer un sacrificio una vez al año. Entonces había que escoger los animales, ya todo esto había sido estipulado desde muchos años, mucho tiempo atrás, cómo debía ser. Y este sacerdote entraba y presentaba la sangre como una ofrenda. Esta sangre lo que hacía era cubrir el pecado, y entonces el pueblo podía obtener perdón un año. Pero ¿quién era quien realmente se podía acercar al Padre? El sacerdote. El sumo sacerdote. Y tenía que ser completamente santo, porque sus vestiduras, o sea, tanto internamente como externamente, porque si no podía morir. O sea, era algo increíble. Cuando Jesús muere, la Biblia nos enseña que el velo del templo se rasga. ¿Qué es lo que pasa? Era ese velo que nos dividía de la presencia de Dios. Entonces era necesario un derramamiento de una sangre perfecta, santa, para que no cada año hubiese que estar haciendo eso. Entonces eso es lo que este versículo nos dice. Este sumo sacerdote ahora es Jesús. Él hace muchos papeles en ese sacrificio, porque Él es el sumo sacerdote que entra con la ofrenda, pero Él también es el cordero que es crucificado, y es su sangre la que es entregada. Es algo maravilloso. Hay algo importante que tú dijiste hace un momento. En esos sacrificios antiguos, lo que se hacía era que el pecado solo se cubría. Como si tú tuvieses una manta y vas a cubrir, una mancha que está en el suelo, y le colocas un trapo encima, una manta encima, y nomás se cubre. Pero ¿qué pasa con el sacrificio de Jesús? Con esa sangre es perfecta, y lo que hace es que borra completamente el pecado. Hay una gran diferencia en cubrir y en borrar, y allí está la clave.
Exactamente. Entonces, este versículo nos está mostrando esto, ¿no? Entonces entró un sumo sacerdote, ¿sí? Y que él es mayor que el sacerdocio antiguo, o sea, que todos los sacerdotes anteriores, ¿sí? Y él es el mediador de ese nuevo pacto, él es el que se está presentando como ofrenda, él es el que está pagando el precio por ese pacto sobre mejores promesas. Entonces, si habían promesas de Dios, perdón, antes y eran maravillosas, ahora es mucho mejor. Nos rige un pacto maravilloso establecido sobre mejores promesas y ya no es necesario hacer sacrificios, sino solamente por fe entrar en ese pacto. Y ese antiguo pacto era imperfecto. Aquí está la clave. Por eso fue que vino Cristo Jesús a establecer un pacto perfecto, porque en Cristo Jesús está la perfección, en Cristo Jesús hay santidad, en Cristo Jesús no había pecado, y por ese sacrificio de Jesús es que tú y yo podemos entrar a ese pacto de sangre, podemos entrar a ese nuevo pacto, no por nuestros méritos, porque en el antiguo pacto las personas por querer cumplir la ley, querer hacer las cosas de la mejor forma. Y hubo muchos hombres que quisieron hacer lo mejor, pero esta naturaleza humana es pecaminosa, esta naturaleza humana es imperfecta. Por eso es que necesitamos a Cristo Jesús. Y ahora, cuando yo mencioné que el velo del templo se rasgó y que solamente un sacerdote podía entrar, ahora, ¿qué sucede con lo del velo? Que ya todos tenemos acceso a ese lugar santísimo que era donde estaba la presencia del Padre. En cualquier momento, en cualquier lugar, tú puedes hablar con Dios, tú puedes hablar con el Padre. No tienes que tener un rango, ni tener un estudio, ni hacer ciertas cosas. No, donde quiera que estés, en el momento que estés, puedes hablar con Dios. Él está ahí pendiente. De hecho, Él está ahí, es como esperándote. Bueno, ¿qué quieres, hijo? ¿Qué necesitas? Y todo esto son beneficios de ese nuevo pacto. Ahí tenemos un cuadrito. Sí, ok. Entonces, que hace una comparación entre antiguo pacto, nuevo pacto. Entonces, ¿tú lo explicas? Bueno, ese cuadrito nos establece la diferencia en lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto había un hombre que tú y yo hemos escuchado hablar de él, llamado Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud? En él lo sacó Dios de esa esclavitud de Egipto. Y Dios lo usó mucho. Pero en el nuevo pacto encontramos algo maravilloso. Que en el nuevo pacto pasamos de un hombre imperfecto llamado Moisés a un hombre perfecto llamado Jesús. Y de hecho, Él vino a cumplir la ley, así como lo dice Mateo 5:17. No piensen que he venido a anular la ley o a los otros profetas. No, he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Cristo Jesús vino a darle cumplimiento a la ley, pero de una forma integral, pura y santa. ¿Tienes algo que decir acerca del temor? En el antiguo pacto. Ok. Bueno, el protagonista del antiguo Moisés, del nuevo Jesús. En el antiguo pacto había temor. ¿Por qué? Porque había que cumplir leyes, normas, ¿cierto? Entonces, si faltabas a una, ¿cuántas eran? Hace 8 días dijimos cuántas eran. 613 leyes o mandamientos. No solamente eran los 10 mandamientos que tú y yo conocemos y que sí están allí escritas en la palabra, pero a partir de ellas se derivan 613 que están en el antiguo pacto. Es que si nomás pensamos en las 10, no cumplimos esas 10, mucho menos podríamos cumplir las 600. Y había el tema del castigo, había el tema de
¿cierto? De las consecuencias. Entonces había temor. Temor. Ahorita en el pacto, en el nuevo pacto tenemos paz y tenemos pues la fe en ese pacto, en el perdón, en lo que hablábamos hace un momento. Ya hemos sido reconciliados con Dios, como tú decías. Entonces tenemos paz, tenemos tranquilidad. Si bien, claro, tenemos que seguir nuestra salvación tiene que dar como resultado buenas obras, ¿cierto? Pero no está encima del que fallé y esto, porque es que Jesús ya nos perdonó. Si tú entiendes que Jesús te perdonó, entonces uno no se va a relajar como que, bueno, puedo hacer lo que sea. No, por el contrario. Él hizo algo tan maravilloso, yo era el culpable y Él pagó el precio por mí, pues yo me quiero portar bien, ¿cierto? Quiero yo hacer la voluntad de Él. Entonces por eso hay paz, porque tiene que haber paz. Si estás en nuevo pacto vas a tener paz y no vas a estar con el temor de que fallé, de que no hice, de que hice. Esa es la idea, pues, de estar en el nuevo pacto. El antiguo pacto nos alejaba de la presencia de Dios, precisamente por esto también, porque uno se siente inmundo, porque solamente una persona podía entrar a la presencia de Dios, se condena a uno mismo. Ahorita no, ahorita este nuevo pacto, la sangre de Jesús nos ha abierto el camino, un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Entonces nos acerca a Dios. Podemos acercarnos con toda confianza ante el trono de la gracia de Dios para hallar esa seguridad, para hallar misericordia, para hallar gracia en el oportuno socorro. Podemos acercarnos. Tú dirás, pero ¿cómo me voy a acercar si me equivoqué? ¿Cómo me voy a acercar a Dios si he pecado? ¿Sabes una cosa? Precisamente ahí está Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario por ese pecado, por ese error que tú has cometido. Entonces, en este nuevo pacto nos podemos acercar con toda confianza delante de Dios Padre a través de Jesús, diciéndole, tú le puedes hablar, porque no tiene que ser oraciones especiales, no de tus propias palabras, allí humillado y decirle, Señor, yo me equivoqué, pero hoy me arrepiento y quiero acercarme a ti. Y créeme que Dios, ¿qué hace? Dios Padre abre sus brazos y decirte, tranquilo hijo, yo te perdono, porque yo veo en tu vida, veo a Cristo Jesús reflejado. Ahora, en el antiguo pacto vemos que los 10 mandamientos, los que conocemos con los 10 mandamientos, fueron escritos en tablas, en piedra, ¿cierto? Así lo recibió Moisés. Pero en este nuevo pacto encontramos que eso ha sido escrito en nuestros corazones. Segunda de Corintios capítulo... creo que no lo tengo aquí. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 3, dice que Dios lo ha escrito en nuestros corazones. Allí lo ha escrito para que permanezca para siempre. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 3. Pero también tenemos que el antiguo pacto representaba condenación. Pero en este nuevo pacto tenemos redención por la sangre de Cristo Jesús. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu Santo de la promesa. Eso se llama redención. Recibimos la redención, recibimos la salvación por un acto de amor. Y ya no hay condenación para los que están
en Cristo Jesús. Sí, bueno, redención es algo es como el perdón de pecados, pero si vamos digamos, al contexto donde realmente nace todo esto, es como si hubiésemos estado en el mercado de los esclavos, sí, porque decía que hay condenación. La palabra dice que todos estábamos condenados, estábamos destituidos de la gracia de Dios, estábamos en ese mercado de esclavos. Entonces la redención que hace, paga un precio para comprar ese esclavo. Entonces Dios ha ido, o sea, el Padre con la sangre de Jesús ha ido a ese mercado y ha pagado el precio por nosotros y nos rescató de la esclavitud. Entonces ya no somos esclavos del pecado, ya no, Él nos hizo libres. Y cuando alguien va a ese mercado de esclavos, compra, y entonces él es ahora el dueño de eso. Y aunque Dios nos ha comprado con la sangre de su precioso Hijo Jesús, y es cierto, le pertenecemos a Él, de todas formas Él no se adueña de nosotros, sino que Él nos permite que nos demos cuenta de ese amor, de esa gracia, y que tomemos la decisión de acercarnos a Él. Eso es muy lindo. Y entonces ahora nos traslada de un reino y viene de un reino de esclavitud, de un lugar donde había condenación, y ahora hay entonces redención. Eso es redimir, pagar ese precio, sacarnos del mercado de esclavos y ponernos en libertad. Amén, somos libres. Y eso precisamente el antiguo pacto mata, pero este nuevo pacto en Cristo Jesús nos trae vida, nos trae libertad. El antiguo pacto fue cumplida y quitada, pero este nuevo pacto permanece para siempre en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que queremos al darte esta enseñanza? Es que Dios quiere traer una revelación para que nosotros vivamos en este nuevo pacto en Cristo Jesús y podamos disfrutar conforme a lo que Dios Padre ha establecido en Cristo Jesús. Si bien es cierto, tenemos que cumplir con unas responsabilidades, pero mi esposa lo explicaba hace un momento muy bien. No se trata de cumplir algo estrictamente, sino que se trata que a través de Cristo Jesús, que es el único que puede transformar, cambiar la condición del hombre, y al momento que nosotros seamos transformados, cambiados, lavados con esa sangre de Cristo Jesús derramada allí en la cruz del Calvario, entonces eso va a producir en nosotros una serie de frutos de arrepentimiento. Entonces, no es que te queramos imponer que tienes que hacer esto o que tienes que dejar de hacer lo otro, sino que antes, por el contrario, tú vas a dar frutos de arrepentimiento, y aquello que tal vez afectaba la relación con Dios, ahora naturalmente a través de Cristo Jesús vas a poder fluir y vas a poder descansar en paz, y te vas a dar cuenta cómo el Espíritu Santo de Dios nos va a ayudar, te va a ayudar a que puedas tener una relación íntima, genuina con Dios Padre a través de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora lo otro es que queremos hablarte acerca de los beneficios, y con esto queremos terminar. ¿Cuáles son esos beneficios que tenemos a través de Cristo Jesús, a través de ese pacto de sangre? Bueno, número 1 tenemos allí salvación. Salvación. Y Juan 3:16 dice, es un texto que todos deberíamos conocer y que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, o sea, en Jesús, exactamente en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. El acto de amor más grande de Dios el Padre, otorgarnos la salvación a través
del sacrificio en la cruz, a través de ese pacto de sangre. Amén. Salvación. Y si tú estás allí escuchando, si eres nuevo, al finalizar te invitamos a que hagas una oración especial que hay ahí al final, para que puedas abrir tu corazón, reconocer al Señor Jesús como tu Señor, como tu Dios, como tu Salvador, y entrar en ese nuevo pacto y empezar a disfrutar de todas estas bendiciones. Número 2, somos bautizados en Cristo Jesús. El bautismo significa una inmersión. Correcto. Ser sumergido. Sumergido en un líquido. Inmergido en algo, sí. Uh-huh. Entonces, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, ¿cierto? Cuando tomamos esa decisión, tú ya lo hiciste, o si no, los que lo van a hacer después, eres bautizado, o sea, somos sumergidos en Cristo Jesús. Entonces ya no somos nosotros, realmente es Él quien vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Entonces ese es el cambio, por ejemplo, de lo que tú hablabas hace un momento. Entonces no es que yo no puedo dejar de hacer esto, que sé que es pecado, que me han dicho que está mal, que es que yo no puedo y es que intento y es que no intentes. Simplemente deja ya reconociste a Jesús como tu Señor, deja que Él viva su vida a través de ti. Eso es lo que tenemos que hacer, y ahí es cuando hay ese resultado, esos frutos de santidad, digámoslo así. Entonces hemos sido bautizados en Cristo, estamos sumergidos en Él. Entonces nuestra vida quizás ya no es de nosotros, ¿cierto? Sino que es de Él. Estamos en Él, y eso también nos tiene que dar mucha tranquilidad, porque podemos descansar en Él. Y Romanos 6:3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, ¿qué significa esto? Que nos hacemos uno con Cristo, y aunque Él fue el único que estuvo en la cruz, ¿cierto? Uh-huh. Él fue el que recibió los azotes, Él fue físicamente quien murió, quien resucitó. Cuando tú recibes a Jesús, cuando tú entras en este pacto, te haces uno con Él. Y entonces el bautismo se cumple allí. Es como si también hubiésemos estado en esa cruz, como si también hubiésemos recibido los latigazos, y por eso también morimos con Él, pero también resucitamos, gloria a Dios. Y así como Él subió a los lugares celestiales, fue ascendido, nosotros también estamos allá en nuestro espíritu. Amén. El otro beneficio es que somos sellados con el Espíritu Santo. Mira, la única forma en que pueda habitar el Espíritu Santo en nosotros es aceptando la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios, porque este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y ahora, ¿para qué necesitamos el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos direcciona, el Espíritu Santo nos ayuda a tomar decisiones aquí en la tierra. ¿Tienes algo que hacer? Tal vez no sabes qué hacer. Pídele dirección al Espíritu Santo de Dios. Dile: Espíritu Santo, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar. En los aspectos de la vida, diariamente tenemos que tomar decisiones importantísimas. Allí está, para eso está allí el Espíritu de Dios, para guiarnos a toda verdad. Él nos ayuda en las cosas más, más elementales que pueden haber, para preparar un alimento, para ayudarnos a los quehaceres de la casa. Allí está el Espíritu Santo de Dios. Hace un momento, antes de iniciar la transmisión, nos encontrábamos un poco nerviosos, y mi esposa dijo: ay, estoy nerviosa. Y yo dije: yo también estoy nervioso. Pero ¿quién es el que nos está ayudando aquí a que podamos sentarnos ante una cámara? El Espíritu de Dios es el que nos ayuda y nos da palabra para que tú y yo hoy podamos aprender. Dice Efesios capítulo 1, verso 3. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo
la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Tú tienes un sello, una garantía que es el Espíritu de Dios dentro de ti. Sí, así es. El siguiente versículo creo que dice que el Espíritu Santo, ese sello, son las arras de nuestra herencia. Entonces, hace un momento hablábamos como de negocio, como de notaría, y si recuerdan, cuando se hace un negocio se dan unas arras, ¿cierto? Que eso es como la promesa de que sí vamos a hacer el negocio, y el Espíritu Santo son ese sello, son esas arras de esa promesa del Padre que nos va a llevar a la eternidad, que nos ha dado esa salvación, que cuando dado el momento vamos a estar con Él en el cielo por siempre. Entonces, eso es algo muy, muy lindo. Somos nuevas criaturas. Cuarto beneficio. Cuarto beneficio. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Él nos trae una nueva naturaleza. La naturaleza de Dios es puesta en nosotros a través de Cristo Amén. Jesús. Así que las cosas viejas han pasado y todas vienen a ser nuevas, pero nuevas no por como, y yo soy muy insistente en esto, que ya no es por nuestros méritos, no es porque yo diga, uy, sí, yo lo logré, yo pude vencer la tentación. No eres tú, ¿sabes? Es Cristo Jesús en ti, que hace posible que podamos pasar por encima de las acechanzas del pecado, por encima de las tentaciones, porque tú y yo tenemos a Cristo Jesús. Y por último tenemos una vida en libertad. Segunda de Corintios 3:17 dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? Somos libres de la esclavitud, somos libres del pecado, somos libres de la maldad, somos libres de la enfermedad, somos libres de la condenación, porque todos los que estamos en Cristo Jesús venimos a ser libres del pecado, somos libres del temor que día a día nos persigue, ese temor que está allí para acecharnos. Somos libres de toda maldad y de todo temor. Amén, así es. Y bueno, de pronto para reforzar el de una nueva criatura, entonces tenemos que tener en cuenta eso y no dejar que nuestro pasado, la palabra dice también que no traigamos a memoria el pasado quedó atrás, lo que fuimos atrás. Si el hombre nos quiere seguir calificando como lo que alguna vez hicimos y esto, pues que se quede allá, porque cuando estamos en Cristo, cuando estamos en este pacto, somos nuevas criaturas. Amén. Estamos vestidos desde Cristo y porque estamos sumergidos en Él. ¿Sí ves? Todo eso se une, todo es un conjunto, y eso nos da libertad también. Qué maravilloso este tema. Espero que haya sido claro. Si no, recuerden que por favor nos pueden escribir y les vamos a orientar más. El Espíritu Santo nos va a dar la sabiduría, porque nosotros tampoco la sabemos, pero el Espíritu Santo nos da esa revelación, y sobre todo es para crecer más y para que disfrutemos de esos beneficios y podamos tener esa nueva vida que el Señor nos quiere dar, aunque estemos en esta tierra llena de problemas y de dificultades, ¿cierto? Pero Él quiere que vivamos tranquilos, felices, y ese es el propósito de que aprendamos acerca de este nuevo pacto que es en el que estamos. Amén, amén, así es. Así que bendice el nombre de Dios y siéntete con toda libertad de entrar ante el trono de la gracia. Así que muy bien, Elkin Castilla, allí desde Arjona, Bolívar. Wilson Ramírez Zuleta, creo que estás allí conectado también desde Cartagena. Tenemos esa libertad de entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Así que vamos a bendecir el nombre de Dios. Les damos la bienvenida a todos los que se han conectado y que tenemos paz. Dios, Cristo Jesús trae paz.
trae paz en medio de la circunstancia, en medio de cualquier necesidad. Vamos a salir adelante. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno. Gracias porque nos das esta oportunidad de poder entrar en tu presencia, entrar a ese trono de gracia, de entrar confiadamente allí para rendirte adoración. Gracias por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Gracias por tu sangre que fue derramada y esa sangre nos limpia de todo pecado. Esa sangre nos hace posible que podamos tener comunión con el Padre, pero también esa sangre trae sanidad, trae libertad, trae amor, trae gozo, trae alegría, trae paz a nuestros corazones. Muchas gracias, Señor, te honramos y te bendecimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Dios los bendiga, que tengan muy buenas noches y recuerden, nos vemos el domingo a las 6 de la tarde. El domingo a las 6, allí estaremos nuevamente para una transmisión de Palabra de Vida. No te vayas todavía, escucha lo que viene a continuación. Bendiciones. Estamos felices que te hayas conectado con nosotros y que estés aquí. Queremos decirte que la razón de esta transmisión es que sepas que Jesús te ama sin importar quién eres y qué hayas hecho. Hoy tienes la oportunidad de disfrutar la buena vida que Él te da. Si deseas recibir el perdón y la gracia que Jesús quiere darte hoy, repite esta oración, teniendo en cuenta que debes hacerlo de corazón. Amado Padre, acudo a ti en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis fallas y mis errores. Sé que tú no me rechazarás, sino que me acoges y te agradezco por eso. creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Y creo que Él resucitó de entre los muertos para mi justificación. Y lo confieso ahora como mi Señor. Ahora recibo la justicia de Dios en Cristo y soy salvo. Acabas de hacer la declaración más importante de tu vida. Ahora eres hijo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ti. Todo es nuevo ahora. Si quieres saber más, comunícate con nosotros. Visita nuestra página en Facebook @Palabra de Vida US y contáctanos a nuestro número. Eres importante para nosotros. Te mandamos un abrazo y recuerda que eres un bendecido.